Hola a todos, el día de hoy comenzaremos con el manga El regreso del Caballero de la Muerte clase Apocalipsis. Comenzando con la historia, observamos a unas personas que estaban siendo devoradas por múltiples monstruos. Estos parecían ser en principio ghouls, que estaban devorando a las personas indefensas. A la distancia, en la parte de atrás, dos figuras poderosas se encontraban peleando. Entre ellos, un guerrero bastante poderoso contra el que parece ser un caballero de la muerte. Ambos peleadores daban lo mejor de sí en su combate, destruyendo todo lo que se encontraba a su alrededor, pero eventualmente uno de ellos fue derrotado. El perdedor había sido el espadachín más fuerte del imperio Aeos, el cual comenzaba a decir que era increíble, como era de esperarse del caballero del infierno, llamándolo caballero de la muerte. En eso vemos cómo el casco del caballero de la muerte fue alcanzado por el último ataque del enemigo, revelando así su rostro y dejando al caballero un poco preocupado. El caballero de la muerte no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero algo era claro: su control mental había sido revocado y ahora se encontraba realmente sorprendido. El caballero de la muerte observaba todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Todo se encontraba prácticamente destruido, y en la parte superior de uno de los edificios una entidad comenzaba a decir que era excelente. Finalmente había puesto de rodillas a ese maldito imperio con sus propias manos. Y hay un viejo dicho que dice algo como: cuanto más larga es la espera, más dulce es la venganza. Y finalmente terminó logrando lo que se propuso hace 1000 años. Le preguntaba a uno de los cautivos que estaba delante de él si acaso se imaginaba lo feliz que estaba ahora mismo. Este esqueleto es nada más y nada menos que un archilich, el cual se llama Dorgo. Delante de él se encontraba el emperador, el cual entre gritos le preguntaba que cómo se atrevía a masacrar a toda su gente. Este es el emperador del imperio Helios, Howard Adelaide, llamando al esqueleto sucio diablo, preguntándole si acaso el infierno no era suficiente para él. El esqueleto se sentía bastante feliz, pues para él, en su dialecto, una maldición es como una bendición. Bueno, se trata de esqueletos, ¿qué más se podría esperar? El archilich le preguntaba si acaso ya había terminado de hablar. Ahora tenían que proceder con la coronación en ese momento, ¿no? El emperador le preguntaba a Dorgo qué tonterías era la que estaba diciendo. ¿Él haciendo una coronación? Dorgo, actuando de manera linda, comenzaba a decir que había unificado a todo el continente por primera vez en la historia, por lo que ser llamado emperador no sería demasiado, comenzando a burlarse del hombre, el cual veía todas sus esperanzas deshacerse justo delante de sus ojos. Ahora, delante del archilich, unas cuantas figuras comenzaron a colocarse. La entidad le dijo que todos lo habían hecho bien, llamándolos sus reyes demonio. En eso, también felicitó al caballero de la muerte y le pidió que le traera la corona imperial. El Caballero de la Muerte junto a sus compañeros ahora caminaban directamente hacia el Archilich, con el Caballero de la Muerte llevando la corona en sus manos. Y cuando el caballero se encontraba lo suficientemente cerca del Archilich, este comenzaba a llamarlo su caballero más leal, el cual había jugado el papel más importante para traerlo hasta ese sitio, preguntándole que cómo debería de recompensarlo por su servicio. Aquel Caballero de la Muerte simplemente guardó silencio. El Archilich también se quedó en silencio por esta situación. Fue entonces cuando el esqueleto comenzaba a decir que esa era una pregunta bastante tonta, ya que él era su esclavo después de todo, y servirle es la mayor recompensa que pero en ese momento el caballero de la muerte terminó arrojándole la corona. Dorgo no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero justo en ese momento la corona fue completamente destruida ante él. El caballero de la muerte había atacado, incluso sus compañeros se encontraban sorprendidos. El Archilich terminó creando una barrera para protegerse de aquellos ataques. Ahora, los que anteriormente eran compañeros del Caballero de la Muerte, cuatro reyes demonios se encontraban junto al Archilich. Dorgo, preocupado y confundido por esta situación, le preguntaba al Caballero de la Muerte qué era lo que estaba haciendo. Pensando que tenía su defensa activa, entonces cómo logró hacerle daño. El Archilich le mencionaba que nunca antes le había dado esa orden. El Caballero de la Muerte entonces comenzó a hablar, mencionándole que finalmente se mueve por su propia voluntad. En eso, Dorgo le respondió que qué era lo que estaba haciendo, había borrado su conciencia por completo. El Caballero de la Muerte le dijo que solamente lo parecía, y la verdad es que nunca había desaparecido realmente. Estuvo obedeciendo todo mientras estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. Dorgo se encontraba realmente sorprendido, afirmando que verdaderamente era su mayor obra maestra, y por sus logros le permitiría desahogar su ira solamente por esa vez, solo hasta que encuentre una manera de recuperar el control completamente, arrojando a todos sus reyes demonio a que atacaran al Caballero de la Muerte. Pero este, con bastante tranquilidad y una agilidad sobrehumana, terminó cortando a todos los enemigos que se lanzaban de frente hacia él. Dorgo se preguntaba si acaso sus reyes demonio fueron eliminados de un solo golpe. Siendo ese el caso, entonces no le quedaba más alternativa, comenzando a convocar a una gran montaña de cadáveres que se encontraban cerca de él, en este caso muertos vivientes y esqueletos.
Incluso había algún que otro gol metido de por medio. Todos se lanzaron de frente a atacar al Caballero de la Muerte, el cual comenzaba a ordenar que tenían que detenerse, aplicando su propia magia sobre los esqueletos. El Caballero de la Muerte les ordenó a todos que se detuvieran de inmediato, causando que todas aquellas entidades no muertas que se acercaban hacia él terminaran explotando ante la mirada atenta de Dorgo, el cual no lo comprendía. El esqueleto pensaba que eso no podía estar pasando, había creado un monstruo igual a los dioses. Dorgo le dijo que ahora lo había comprendido, debía de estar bastante furioso, lo podía entender, y por supuesto, él sentiría lo mismo, pensando que no tenía que creerse que había ganado, ya que incluso si su cuerpo es destruido, simplemente transferiría su propia alma a otra vasija, y recuperaría el control de él eventualmente. El Caballero de la Muerte le dijo que durante todos esos largos años que estuvo atrapado dentro no pensaba en nada más que no sea matarlo. Y ahora, en posición, se preparaba para dar un poderoso ataque, afirmando que para matarlo había creado una técnica de espada que cortaba incluso el alma. Dorgo pensaba que no había forma de que tal técnica pueda existir, ¿o sí? Y eso parece bastante peligroso, así que debería de esquivar para no, pero en ese momento se dio cuenta de algo. Ya era demasiado tarde, el Caballero de la Muerte terminó alcanzándolo justo en ese preciso instante. Dorgo no comprendía qué era lo que estaba pasando. Riéndose, comenzaba a decir que por supuesto no había forma de que tal técnica, pero inmediatamente un dolor abrumador terminó alcanzando a esta entidad. Todo su poder y energía comenzaron a converger en un vórtice que iba directamente hacia el cielo. Dorgo lo supo inmediatamente. Ese era su final, explotando justo en el cielo ante la mirada atenta del Caballero de la Muerte. Y finalmente, un cráneo esquelético terminó cayendo al suelo justo delante del Caballero de la Muerte, el cual le pedía que se fuera al infierno, preparándose para aplastarlo, destruyendo finalmente al Archilich en ese momento. El emperador, que había presenciado todo esto en primera fila, se preguntaba qué era lo que estaba pasando. El Caballero de la Muerte terminó colocándose de rodillas para luego comenzar a decir que finalmente se había terminado. Y ahora era el momento de permitirse hacer una última cosa. Debía de disculparse con ellos incluso si solamente podría encontrarlos en la muerte. Necesitaba decirles que lo sentía a toda su familia. El Caballero de la Muerte terminó atravesándose a sí mismo con su propia espada. Pero aunque pensaba que ese era el final, a lo lejos terminaba escuchando una voz que le llamaba la atención, Damián. Y sí, chicos, finalmente escuchamos el nombre de nuestro protagonista, el cual se preguntaba si acaso esa era la voz de Luise. Mientras el prota abría los ojos lentamente, una silueta femenina llamándolo por su nombre le preguntaba por qué estaba durmiendo en ese sitio. Damián terminaba agradeciéndole a Dios ya que iba a verla antes de poder caer en el infierno, aunque se encontraba confundido por cómo estaba viendo la situación. Confundido, el prota le preguntaba que por qué se veía tan joven, a lo que la chica le dijo que le estaba halagando de la nada. ¿Acaso estaba tratando de caer bien antes de que su padre lo regañara de nuevo? Aunque, por supuesto, podía contar con su hermana mayor, pero podría llover pronto, así que sería mejor que se apresurara a entrar. La chica se retiró en ese momento y el prota, levantándose, terminaba observando aquella mansión que estaba delante de él. Definitivamente había destruido la mansión con sus propias manos, fue lo que dijo en ese momento. Ahora, observando sus manos, se preguntaba si acaso eso no era un sueño. O quizás todo lo demás realmente había sido el sueño. El prota terminó observando la rama que estaba cerca de él, afirmando que entonces lo descubriría pronto. Tomando aquella rama, Damián se acercó a una de las rocas cercanas, comenzando a decir que eso se sentía perfecto. Así que, preparándose con aquella rama, el chico atacó utilizando las mismas habilidades que cuando era un caballero de la muerte para intentar cortar aquella roca. Pero lejos de la expectativa inicial, la rama terminó destruyéndose en sus propias manos, dejando a Damián confundido. Sonriendo, pensaba que eso era una completa locura, ya que al parecer lo que había intentado hacer había funcionado perfectamente. Había creado una pequeña grieta en la roca, la cual luego terminó destruyéndose ante su mirada. Damián comenzaba a reír a carcajadas, realmente se encontraba emocionado, no podía contener su emoción. Pero también detrás de aquella emoción se escondía una enorme cantidad de coraje, y justo en ese preciso momento había comenzado a llover. Damián, sujetándose el pecho con fuerza, comenzaba a pensar que eso no era un sueño, realmente había regresado al pasado. Tiempo después, Damián nos comienza a relatar que él tiene un talento, mientras que alguien le gritaba si acaso realmente había perdido la cabeza. Armar un escándalo en una taberna y que lo echaran de ese sitio, ¿cuántas veces más iba a manchar el honor de su familia? El prota nos sigue relatando que es el talento de ensuciar el honor de su propia familia. En otro de los recuerdos del prota, uno de sus hermanos le preguntaba que por qué había golpeado al joven maestro del marquesado de Leonblum, y por su culpa a su hermano le están arrastrando hacia ese vulgar patán. El prota seguía pensando que era el talento de aplastar el futuro de su propia familia.
En otra ocasión, una mujer le preguntaba a Damián llorando que por qué había perdido dinero prestado utilizando las tierras de la familia como garantía. ¿Por qué había hecho algo como eso? El prota seguía pensando que incluso el talento de perder las propiedades de su hogar. Como resultado, gracias a ese talento, su padre terminó echándolo de casa. Aunque en ese momento su hermana terminó pidiéndole al prota que al menos se llevara ese dinero consigo, ya que tenía que ser feliz. El prota en ese momento, observando a su hermana, a pesar de que le había arruinado la vida, ella todavía era considerado con él. Aún así no podía evitar sentirse culpable por todo lo que había hecho, y con una gran velocidad terminó arrebatándole el dinero a su hermana para escapar. Ese día había escapado huyendo de su propia familia, comprendiendo por primera vez lo que era la culpa y la vergüenza. Y todos esos fueron los recuerdos que el prota tenía en su mente. Ahora, sentado bajo la sombra de un gran árbol, el chico se preguntaba que cómo fue que regresó al pasado. Quería disculparse con toda su familia, pero volver realmente al pasado le parecía algo increíble. ¿Acaso eso era un milagro divino o algo parecido? Aún así no dejaba de temblar por todo lo que estaba sintiendo, y como había pensado, en ese momento incluso utilizar una técnica como esa le resultaba bastante difícil. El prota comenzó a pensar en una técnica rompedora de oleaje, una técnica que multiplicaba el impacto del golpe varias veces. Y él había obtenido esa técnica después de matar al caballero apodado Destructor de Murallas. Justo en ese momento, alguien se encontraba llegando donde estaba el prota bastante exhausto. El prota pensaba que era un sirviente de la familia o eso cree, aún así se preguntaba cómo se llamaba. Inmediatamente preguntó si era Víctor, a lo que el sirviente le dijo que así era, porque seguía en ese sitio, afirmándole que la señorita Luise le pidió que regresara, entonces ¿por qué aún no lo había hecho? El mayordomo le dijo al prota que el patriarca estaba absolutamente furioso. El prota le preguntó qué era lo que había hecho. El mayordomo le preguntaba si de verdad lo preguntaba porque no lo sabía o quería burlarse de él. El prota no comprendía la situación. Ahora, cambiando de escena, nos encontramos dentro de la mansión donde el padre del prota comenzaba a maldecirlo. Nos encontramos en el vizcondado de Haxen. Delante del prota, el padre del chico se encontraba blandiendo la espada con intención de cortarlo. Aún así, el prota terminó esquivando aquel ataque. El hombre fue detenido tanto por su mujer como por su hija, mientras se encontraba gritándole al prota que era realmente un loco. Armar un alboroto en el bar y luego que lo echaran de ese sitio era realmente repugnante. La esposa le pedía a su marido que se calmara, incluso su hermana le pedía a su padre que se detuviera. El hombre le preguntaba al prota que cuánto más iba a mancillar el honor de su familia. Enojado, el padre del prota pedía que lo soltaran, tenían que soltarlo de inmediato, mientras que el chico pensaba que así que había regresado en ese momento. El padre del prota afirmaba que ese día se encargaría de partirle el cráneo a la mitad. La madre del prota preguntaba si de verdad planeaba matar a su propio hijo, incluso la hermana del prota le pedía a su padre que por favor se calmara. El prota ahora se preguntaba que hace cuánto no lo regañaba su padre. Ahora tenemos un pequeño vistazo de la familia del prota, su padre Paul Osborne Axen. Y también estaban su hermana y madre, su madre Merilda Axen y su hermana Luixe Axen. El prota, pensando en todo ello, no pudo contenerse y dejó salir unas cuantas lágrimas. Su familia comenzaba a susurrar si acaso estaba llorando. El padre preguntaba si acaso había sido demasiado duro. Ahora comenzaba a pensar en su hijo. Guardando su espada, el hombre se paró delante de su hijo y le preguntaba que qué excusa tenía. Y si tenía su boca, entonces debía de utilizarla para explicarse. El prota le dijo que no tenía ninguna. El hombre le dijo que por supuesto que no tenía, no había manera de que él tenga, pero inmediatamente le preguntó que si acaso no tenía ninguna excusa que colocar. El padre del prota afirmaba que no podía ser, ya que siempre daba excusas patéticas. El prota le dijo que lo sabía, pero aún escucharlo le dolía. Además, había deshonrado al vizcondado Axen con su propio error, y fue completamente su culpa, sin lugar a excusas. Luego de exhalar, el padre del prota le dijo que era bueno que pudiese hablar, preguntándole si acaso creería que dejaría eso así, a lo que el prota admitía que lo enmendaría. El padre del prota le preguntaba que a qué se refería. El prota le dijo que arreglaría los errores que había cometido, y después recibiría el castigo adecuado cuando regresara. Toda la familia se quedó en silencio por lo que estaba escuchando, y ahora, preocupados, preguntaban si acaso le habrán quebrado la cabeza. Cambiando de escena, nos encontramos en una ciudad mercante, la cual se llama Landwork. En eso, Víctor, que se encontraba acompañando al prota al parecer, lo terminó guiando hasta un sitio. El joven le preguntaba al prota si de verdad planeaba entrar, ya que se rumoreaba que el sindicato lo respaldaba y se preocupaba que algo malo fuese a ocurrir. El prota le dijo que si tenía miedo tenía que regresar primero. Víctor le preguntaba al prota que a qué se refería, no podía hacer algo como eso, ya que si él iba, ¿cómo podría escapar él solo? Aún así, tenían que escapar juntos y esa era la mejor opción. El prota le dijo a su mayordomo que no tenía de qué preocuparse, además se disculparía sinceramente con el dueño, preguntándole qué era lo peor que podría pasar, y además repararía apropiadamente lo que había hecho. Víctor pensaba que sí, sería genial si todo llegase a salir bien. El prota comenzaba a acercarse a ese sitio.
Y mientras caminaba observando una cruz pensaba que no sabía cómo había vuelto al pasado, pero si un dios le estaba dando otra oportunidad, entonces no podía volver a hacerles daño. Tenía que corregir sus errores uno por uno. Acercándose a la puerta, aquel grupo que se encontraba haciendo guardia observaron al prota que se acercaba. Uno de ellos, llamando al prota noblecito, le preguntaba que por qué había llegado. El otro le dijo que ya se lo habían advertido, que no tenía que volver a mostrar su cara en ese sitio. El prota pensaba que no los recordaba bien ya que había pasado tiempo, pero se le hacían extrañamente familiares. El prota les dijo que quería disculparse con el dueño por lo que había hecho la última vez, a lo que los hombres guardaron silencio por las palabras del prota. Uno de ellos le preguntaba que a qué se refería con una disculpa repentina, mientras que el otro se burlaba pensando que era un bromista. El de la bandana le dijo que le avisaría directamente al jefe por él. El otro le dijo que estaba actuando todo formal solamente porque es un noble. Aún así, el de la bandana afirmaba que le parecía un poco inesperado, y había escuchado que era el hijo mayor matón de una familia de porquería, pero parece que no era tan malo como había pensado. El de cabello largo afirmaba que al parecer la chica de la familia era toda una belleza, mientras que el otro preguntaba si era verdad, todavía quedaba algo útil en esa familia entonces. Dándole unas cuantas palmaditas en el rostro, uno de los hombres llamaba la atención del prota, afirmando que de repente quería aceptar su disculpa. Y si le presentaba a esa linda hermana suya, entonces lo consideraría, mientras que el otro comenzaba a burlarse por lo que estaba ocurriendo, afirmando que puede que se ponga a llorar. El prota en ese momento afirmaba que eso iba a ser tan difícil, mientras que el hombre con la bandana no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, ya que el prota le había quitado su cuchillo. Damián comenzaba a decir que pensaba que lo podría lograr, solamente disculparse e irse. El de la bandana preguntaba si acaso ese imbécil se había vuelto loco, tenía que devolverle eso de inmediato. Mientras que el prota mencionaba que creía que se había sobreestimado. El hombre de la bandana le preguntaba al prota que qué mierda estaba balbuceando, pero momentos después su mano fue cortada completamente, casi hasta llegar al codo, cayendo lo suficientemente lejos y dejando al hombre completamente en silencio sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Aún así, el dolor no se hizo esperar demasiado y el hombre terminó colapsando en el suelo. El prota le dijo que ya que tanto quería ver entonces se lo mostraría bien, mientras que el hombre de cabello largo se preparaba para pelear en cualquier momento. El prota les dijo que les mostraría lo que el hijo mayor matón del vizcondado Axen es capaz de hacer. A la distancia, Víctor se encontraba pensando en el prota. Se imaginaba que iba a arreglar las cosas, no que lo iba a dejar todo peor que como estaba. Las personas que se encontraban en las cercanías comenzaron a acercarse escuchando los gritos. Pensaba que algunas personas estaban peleando, aunque otros, por supuesto, estaban asustados de acercarse a esos sitios ya que podrían meterse en grandes problemas. Víctor lo único que podía hacer era preguntarse si el prota saldría ileso de esta situación. El de cabello largo comenzaba a insultar al prota preguntándole si acaso sabía siquiera quién eran ellos. Damián le dijo que no le importaba quiénes sean, solamente terminaría lo que iba a hacer. El de cabello largo le dijo que eso sonaba demasiado cursi como el infierno, pero tenía que escuchar, nadie se ha salido con la suya metiéndose con ellos, la serpiente negra. Y este tercer capítulo, no sé, para aquellos que recuerdan los inicios del demonio celestial no puede llevar una vida normal, es bastante parecido, pero en este caso yendo directamente a la base del enemigo. Lo que a Roman le tomó aproximadamente hasta el capítulo 5 para lograrlo, si no estoy mal. Damián al escuchar eso pensaba que finalmente lo recordaba, la Serpiente Negra, una organización que había estado expandiendo su influencia en Landward por esa época, y ese era uno de los bares que estaban vigilando. El prota incluso recordó cuando tomando terminó observando una cuenta bastante extraña, ya que tenía demasiadas cosas que él no había pedido, y cuando se quejó por la comida sobrevalorada lo golpearon y se burlaron de él delante de la multitud. El prota luego de haber sido golpeado se quejaba y afirmaba que pagaría, así que tenían que dejar de golpearlo. Pero ahora que lo recordaba, él es quien debería de recibir una disculpa en ese sitio, ¿o no? El de cabello largo comenzaba a preguntar que por qué ese bastardo se estaba burlando, y de todos modos no iba a ser indulgente con él solamente porque sea un noble, así que tenía que prepararse. Rápidamente se lanzó a atacar al prota con su espada, pero este último inmediatamente lo esquivó, para luego meterle el pie y que el hombre se fuera directamente de cara contra el suelo, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aún así se dio un fuerte golpe. El prota en ese momento lo llamó, mencionándole que honestamente no sería suficiente matarlos a todos allí y ahora, pero lo soportaría por el bien de su propia familia. El hombre le pedía al prota que esperara, aunque momentos después se escuchó un grito y este último quedó tumbado en el suelo retorciéndose. Otro grupo de la misma organización comenzaba a acercarse, preguntando quién demonios era ese bastardo. El prota observándolo se preguntaba si acaso todavía había más. Uno de los hombres, observando al prota, preguntaba si acaso pertenecía a otra organización, pero ¿de dónde era? El prota le dijo que no era nada de eso, solamente había venido a disculparse, pero luego se dio cuenta de que él debería de ser quien recibiera una disculpa, ya que tenía que presentar una queja al dueño de ese lugar, así que le pedía que lo guiara.
El hombre le dijo al prota que no estaba seguro de qué tonterías estaba balbuceando, y si no estaba dispuesto a decirlo, entonces simplemente tenían que darle una paliza. Siendo todos miembros de la misma organización, el hombre le ordenó a sus subordinados que atacaran al prota rápidamente. 3 de ellos se lanzaron de frente hacia el prota al mismo tiempo. Damián comenzaba a decir que todo eso le parecía demasiado molesto, así que terminó tomando una gran bocanada de aire para luego pasar a gran velocidad por entre los matones. Por supuesto, cortándolos a todos y cada uno de ellos con el pequeño cuchillo que tenía en sus manos. El hombre que le había ordenado a los demás que atacaran al prota se encontraba sorprendido, ya que sus compañeros y subordinados se encontraban gravemente heridos tumbados en el suelo. El prota, delante del último que le quedaba en pie, comenzaba a maldecir y afirmaba que estaba jodido solamente por algo como eso. Preguntaba si acaso quería continuar, a lo que el hombre le dijo que no, realmente se disculpaba, y si estaba dispuesto a perdonarlo, pero en ese momento comenzó a correr al darse cuenta de que el prota realmente quería acabar con él. Y por más que el hombre corriera, el prota se encontraba siguiéndolo de cerca a punto de atraparlo, y eventualmente terminó haciéndolo. Un rato después nos encontramos dentro de aquella posada, restaurante o bar, donde las personas que estaban bebiendo tranquilamente al escuchar el ruido de la puerta comenzaron a voltear sus miradas hacia la entrada. Allí, el hombre que el prota había seguido comenzaba a decir que al parecer se había excedido. Pero este venía siendo traído por otra persona, siendo nada más y nada menos que el prota. Todos se encontraban confundidos. El prota lo dejó caer y el hombre terminó colapsando en el suelo, mientras que él decía que por eso debió de haber escuchado cuando había sido amable. Todo el mundo observaba a la persona recién llegada, aunque el prota tenía su mirada fija en todos y cada uno de los que estaban en ese sitio. La mayoría de las personas, por miedo a ser atacados, comenzaron a correr de allí a gran velocidad. El prota, caminando por entre la posada, comenzaba a decir que ahora las molestias se habían ido. Un hombre que se encontraba en el segundo piso preguntaba qué era todo ese ruido que estaba ocurriendo y a dónde fueron sus guardias. Este hombre es el dueño del bar Casa Andersen. El prota le dijo que sí, que él debe de ser el dueño de ese lugar, y si se refiere a los de afuera, él se había encargado de todos ellos. El hombre le preguntaba al prota que a qué se refería, observando a uno de los miembros de la organización tumbado en el suelo. Se preguntaba si acaso había derrotado a los miembros de la Serpiente Negra. El hombre le preguntó al prota quién era él para hacer tal desorden en un negocio de otra persona. El prota rápidamente le explicó que se llamaba Damian Axen. El hombre, al escuchar ese apellido, le preguntaba si acaso se refería a ese vizcondado. El prota le dijo que por supuesto, y no estaba allí para hacer un desorden, simplemente estaba allí para recibir una disculpa de su parte. Confundido, el hombre le preguntaba al prota que de qué hablaba. Damian le dijo que ese lugar era demasiado caro, y él había presentado una queja y sus hombres lo golpearon por ello y lo echaron, y gracias a eso la gente lo comenzó a considerar un alborotador borracho, y por esa misma razón tanto su familia como él perdieron demasiadas cosas. El hombre le preguntaba al prota que a qué se refería con haber perdido, quizás estaba hablando de honor o algo parecido, ¿no? Pero tenía que saber una cosa, quizás él era demasiado viejo para entender lo que estaba diciendo, pero lo que había escuchado es que el vizconde Axen ya no tiene ningún honor que perder, ¿o no? El prota al escucharlo no le dijo absolutamente nada, mientras que el hombre apuntándolo con su bastón lo terminaba llamando noble tonto, preguntándole si acaso de verdad pensaba que simplemente diría que lo sentía si decía algo como eso. Tenía que dejar de lado su juego barato y pagarle por haber arruinado su negocio. El prota sonriendo le dijo que lo había entendido. Él pensó en perdonarlo si se disculpaba de inmediato, pero si así era como estaba dispuesto a jugar, entonces que así sea. Utilizando las mesas cercanas, el prota dio un fuerte salto para elevarse directamente hacia el segundo piso, donde se encontraba el hombre, comenzando a pensar que él también pagaría por lo que había dicho. Pero justo antes de que el prota lo alcanzara con su cuchillo, una figura terminó acercándose al prota a gran velocidad, causando que el chico en el aire fuera empujado hacia atrás y tuviese que bloquear aquel ataque utilizando su pequeño cuchillo. El prota se preguntaba si acaso esa energía era, pero aún así terminó aterrizando rápidamente en el suelo. El dueño del bar terminaba llamando la atención de este encapuchado, llamándolo Ted, afirmando que había llegado justo a tiempo. Levantándose, el prota afirmaba que era bastante sorprendente, aunque no cree que sea alguien que se debería de contratar para un lugar como ese. El encapuchado se queda en silencio ante las palabras del prota, mientras que Damián decía que entonces tenía que decirle por qué un caballero estaba en un lugar como ese. El hombre observaba fijamente al prota sin darle ninguna respuesta clara. Y es aquí donde dejaremos el primer capítulo de este nuevo manga. Espero que les haya gustado. Tiene cierto parecido al demonio celestial, no puede llevar una vida normal, pero al mismo tiempo maneja un ambiente un poco más al estilo del hijo mayor no puede llevar una vida normal, o eso es lo que estoy viendo en estos primeros capítulos. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.